Las sombras de la noche han ocultado muchos secretos a lo largo de la historia. Criaturas que acechan en la penumbra, devoradores de vida que emergen cuando el mundo duerme. Pero, ¿qué sucede cuando el mito y la realidad se fusionan en la mente de un hombre? En enero de 1978, los suburbios de Sacramento fueron testigos de un terror indescriptible. Un hombre deambulaba por las calles con la mirada vacía, la ropa manchada, buscando puertas abiertas, una invitación silenciosa a la pesadilla que llevaba dentro. Creía que la sangre era la clave de su existencia, que su cuerpo se consumía desde dentro, que la única manera de salvarse era absorber la esencia vital de otros. Su nombre era Richard Chase. Su historia se convirtió en una de las más perturbadoras de la criminología moderna. Vecinos, aterrorizados, lo vieron acechando en sus patios, merodeando como un depredador en busca de su presa. Intentó entrar en casas al azar, pero si encontraba una puerta cerrada, se alejaba, respetando una regla macabra que solo él entendía. La entrada debía ser concedida, como en los relatos clásicos de vampiros. Pero cuando finalmente encontraba su acceso, la sangre comenzaba a correr. Dentro de las casas, la atmósfera cambiaba. El silencio era sofocante, roto apenas por el crujir de la madera bajo sus pies. Sus ojos danzaban inquietos por las habitaciones, absorbiendo cada detalle con una intensidad febril. Las sombras le hablaban, le susurraban secretos, le decían lo que debía hacer, y él, consumido por su propia locura, obedecía. Este ser no nació monstruo. A lo largo de su vida hubo señales, advertencias ignoradas, momentos en los que la intervención podría haber cambiado su destino, pero nadie escuchó lo suficientemente fuerte, y su locura se desató en una serie de crímenes brutales que dejaron una huella imborrable en la historia del horror real. Hoy exploramos la mente de un asesino cuya obsesión lo llevó a cruzar la línea entre la realidad y el mito. Bienvenidos a la historia de un hombre que creyó ser un vampiro y del horror que dejó a su paso. Soy Silvia Black y esto es La Cara del Mal. Nuestro protagonista de hoy, Richard Trenton Chase, nació el 23 de mayo de 1950 en Sacramento, California. Tenía una hermana menor de 4 años llamada Pamela. A simple vista, su familia parecía pertenecer a un entorno acomodado y estable, pero en la intimidad del hogar, la realidad era distinta. Criados en un hogar conflictivo con un padre autoritario y abusador, una madre demasiado celosa acusando siempre a su marido de engañarla con otras mujeres, lo que hacía que discutieran constantemente. Esto para dos pequeños, la infancia estuvo muy lejos de ser tranquila, lo que pudo contribuir al desarrollo de su personalidad perturbada, que con el tiempo se convertirían en síntomas de una grave enfermedad mental. Su infancia estuvo marcada por una inclinación perturbadora hacia la pirotecnia y el tormento animal. En la adolescencia empezó bebiendo mucho alcohol y tomando marihuana, acumulando problemas sin mostrar el menor remordimiento. Comenzó a manifestar actitudes inusuales preocupantes. Tenía dificultades para socializar y un temperamento retraído, pero lo más alarmante eran sus tendencias hacia la crueldad con los animales, un rasgo muy característico en el perfil de muchos futuros criminales violentos. Además experimentaba una fuerte disociación con la realidad y comenzó a desarrollar ideas paranoides que se asentaron en la adultez. Tuvo algunas relaciones con chicas, pero una de ellas confesó que Richard era incapaz de mantener una erección. Este problema lo atormentaba y a los 18 años consultó a un psiquiatra. Descubrió que la impotencia podría estar relacionada con la ira reprimida
El médico sospechó que podría padecer una enfermedad mental grave, pero no recomendó su internamiento. Cuando se mudó de la casa paterna, compartió vivienda con varios compañeros, que pronto denunciaron su comportamiento errático y su consumo excesivo de drogas. Incluso sus pocos amigos lo consideraban extraño. Llegó al punto de clavar la puerta de su armario porque creía que alguien lo espiaba desde allí. Su paranoia se intensificó con los años. Un día ingresó en urgencias convencido de que alguien le había robado la arteria pulmonar. También aseguraba que sus huesos se le salían por la parte trasera de su cabeza, que su estómago estaba del revés y que su corazón dejaba de latir en momentos inesperados. Fue diagnosticado con esquizofrenia paranoide. Algunos médicos creían que su psicosis podría estar inducida por el abuso de las drogas. Tras una observación de 72 horas le permitieron marcharse voluntariamente. Finalmente lo liberaron. Su vida se sumergió en el caos. Hipocondríaco y adicto. Su delgadez era extrema, medía 1,80 y pesaba apenas 66 kilos. Vivía con su madre divorciada, pero pronto la acusó de envenenarlo. La convivencia de ambos se volvió imposible, así que su padre le consiguió un apartamento propio. Allí Chase comenzó a atrapar conejos, los destripaba y comía sus órganos crudos. A veces licuaba sus entrañas con sangre y bebía la mezcla, creyendo que así evitaría que su corazón se encogiera hasta desaparecer. En una ocasión se inyectó sangre de conejo en las venas y enfermó gravemente, claro. Creyó que el animal había ingerido ácido de batería, pero en realidad sufría un grave caso de envenenamiento sanguíneo. Eventualmente fue internado con un diagnóstico de esquizofrenia y delirios somáticos. Le administraron antipsicóticos, pero no mostraron efecto, sugiriendo que su psicosis podría estar ligada a las drogas. En 1976 escapó del hospital y se presentó en casa de su madre, pero lo devolvieron a la institución y terminó en Beverly Manor, un centro para pacientes mentales. Allí le apodaron con el nombre de Drácula. Se le vio con sangre en la boca y 2 pájaros muertos con el cuello roto fuera de su ventana. Exhibía un claro síndrome de Renfield. Finalmente fue liberado por considerarse inofensivo. Sus padres mantenían su tutela renovándola anualmente y su madre le pagaba el alquiler y las compras. Sin embargo, Richard se fue deteriorando. Ya instalado en otro apartamento, comenzó a capturar y torturar animales domésticos. Mataba gatos, perros, conejos para beber su sangre. Incluso llamó a una familia cuyo perro había desaparecido solo para describirles lo que había hecho con el animal. También adquirió armas y practicaba con ellas regularmente. A pesar de seguir un tratamiento psiquiátrico, no recibía supervisión. Su madre, convencida de que no necesitaba medicación, le retiró las medicinas. En 1977 su tutela expiró y sus padres no hicieron nada para renovarla. Chase quedó completamente solo. El 3 de agosto de ese mismo año, la policía encontró su Ford ranchero atascado en la arena cerca del lago Pyreman, Nevada. En el asiento había 2 rifles, ropa de hombre y un cubo lleno de sangre con un hígado dentro. Al observar con prismáticos, los agentes lo vieron desnudo y cubierto de sangre. Este intentó huir, pero lo capturaron. Alegó que la sangre era suya y que se había escapado. El hígado resultó ser el de una vaca. Fascinado por el estrangulador de Halside, Chase devoraba artículos sobre sus asesinatos. Armado, paranoico y sin sentido de los límites, pronto se volvería más audaz. El 23 de enero de 1978, Chase atacó por segunda vez. La víctima era Teresa Wallin. Ella estaba embarazada de 3 meses. La atacó cuando ella salía a tirar la basura, disparándola en la mano mientras ella en un intento de defenderse. Luego la disparó en la mejilla, fracturándola la mandíbula y finalmente en la cabeza, dejándola en el suelo inconsciente. Después de matarla,
cometió actos atroces con el cadáver. Mantuvo relaciones sexuales con el cuerpo. Lo apuñaló en el estómago con un cuchillo de carnicero y extrajo varios órganos, incluyendo el bazo. Además, cortó ambos riñones y los desplazó dentro del torso. Removió uno de sus pezones y bebió su sangre utilizando un vaso de yogur que encontró en la basura. Antes de marcharse, introdujo heces de perro en su garganta. ¡Qué barbaridad! A pesar de haber usado guantes de goma, no intentó ocultar la escena del crimen y dejó el cuchillo en el lugar. El cuerpo fue descubierto por el esposo de Teresa, un camionero que se encontraba trabajando en el mismo momento del asesinato. El horror lo paralizó y por un instante, antes de salir corriendo y llamar a sus padres con la esperanza de que no tuvieran que ver la escena, sin embargo, terminaron enfrentándose a la desgarradora realidad. Cuando la policía llegó, encontró a la víctima con los ojos abiertos y la lengua fuera, reflejando una expresión de terror que, según el detective Wayne Eyre, lo atormentaría por años. En 2010, el oficial Frank Davidson afirmó que era el asesinato más perturbador que había presenciado en toda su carrera. El 27 de enero de 1978, la espiral de locura alcanzó su punto más oscuro. Este asesino cruzó el umbral de la monstruosidad con un acto tan atroz que parecería extraído de una pesadilla. Ingresó sin ser visto en la residencia de la familia Mirot. Su primera víctima fue Danny Meredith, de 51 años, a quien ejecutó con un disparo limpio en la cabeza, como si se tratara de un trámite más en su descenso a la locura. Luego, sin ninguna piedad, fue hacia su mujer Evelyn, de 38 años. Pero la verdadera pesadilla aguardaba en las habitaciones del fondo. Allí dormían dos pequeños, Jason, el hijo de la pareja de 6 años, y David, de tan solo 22 meses, era un sobrino al que estaban cuidando ese día. Lo que ocurrió después escapa a toda lógica humana. Chase desató un frenesí que revelaba un ritual macabro, un impulso oscuro que lo había poseído por completo. El trato que dio a los cuerpos reflejó la evolución de su ritualismo. En el caso de Evelyn, cometió necrofilia y la mutiló salvajemente, extrayendo varios de sus órganos. Sin embargo, su acto más espeluznante fue con el pequeño David, a quien desmembró en un acto que evidenciaba su completa desconexión con cualquier noción de humanidad. No solo bebió la sangre de sus víctimas, sino que también se llevó partes del cuerpo del bebé, reforzando la teoría de que actuaba bajo un delirio sanguinario. Aquella escena no fueron solo crímenes, fue una manifestación del horror puro. Mientras se desarrollaban estos crímenes, una niña llamada Tracy llegó a casa para recoger a Jason Mirot, pues tenían una excursión programada. Su presencia asustó a Chase, quien huyó rápidamente del lugar, llevándose consigo el cadáver del bebé. Escapó y se dirigió a su apartamento, donde continuó con sus horribles actos. Tras aquella masacre de sadismo y aquella pobre niña, Tracy, que entraba en casa para recoger a Jason, que era su niñera, y le tenía que llevar a una excursión, imaginaos lo que tuvo que presenciar, una escena de terror llena de sangre. Se quedó en estado de shock. Salió corriendo para alertar a los vecinos. Un vecino que era muy amigo de la familia sabía que algo había ocurrido en aquella casa. Llamó rápidamente a la policía. Cuando las autoridades llegaron, encontraron a Dan Meredith tendido en un charco de sangre cerca de la puerta. El detective de Sacramento, Ray Biondi, describió la escena como una casa de carnicería. La imagen del cadáver del pequeño Jason Mirot, un niño de 6 años, era especialmente perturbadora.
Los agentes dentro de la vivienda masacrada encontraron el cadáver de Evelyn en un estado terrible tirada en la cama. Mientras que la cuna del bebé estaba vacía, los oficiales rápidamente comprendieron que las posibilidades de encontrar al bebé con vida eran mínimas. El escenario macabro indicaba un asesinato particularmente violento. Huellas de manos y zapatos ensangrentadas dejaban claro que el asesino había tenido un contacto directo con las víctimas. La similitud con el crimen anterior, el asesinato de Teresa Wallin, llevó a la policía a vincular ambos casos. Los oficiales interrogaron a varios vecinos para ver qué podían haber visto. Algunos reportaron haber visto a un hombre de aspecto deteriorado, desorientado y con una cazadora naranja. Además, una antigua conocida de Chase, Nancy Holden, declaró que un hombre con esta prenda se le había acercado mientras ella hacía compras. Aunque inicialmente no le reconoció debido a su cambio físico, pronto se dio cuenta de que era Richard. Además notó detalles inquietantes como manchas de sangre en su ropa, una extraña costra amarilla alrededor de su boca muy desagradable. La chica, al llegar a casa y enterarse de aquellos asesinatos, fue rápidamente a declarar que había visto a Richard recientemente. Fue entonces cuando el agente del FBI Russ Vorpagel solicitó la ayuda de Robert Ressler, un perfilador experto que trabajaba en Virginia, y juntos desarrollaron un perfil de este asesino. Creían que el agresor era un hombre blanco, probablemente de unos 20 años, que sufría una grave enfermedad mental, una conclusión basada en las evidentes huellas dejadas en la escena del crimen. Según el perfil, el asesino probablemente había comenzado a manifestar problemas psicológicos desde los 15 años y la situación había escalado hasta convertirse en un crimen violento. Además, la naturaleza perturbadora de los asesinatos, como el hecho de que la escena del crimen incluyera una bañera llena de sangre, sugirió un profundo deterioro mental. Esto es indicativo de una personalidad perturbada, de una enfermedad mental en su estado más avanzado. El perfil también indicaba que el asesino probablemente no se cuidaba físicamente y podría presentar una apariencia desaliñada. Junto con las pistas de los vecinos y la historia de Nancy, muchos oficiales patrullaron aquel lugar y pudieron dar con él. Durante su arresto, tenía un arma y se resistió a la detención. Comenzó a negar su culpabilidad, alegando que solo había matado a algunos perros y que había sido incriminado por unos italianos. También dijo ser preso de mafia, de ovnis y extraterrestres. Mientras era interrogado en la comisaría, los detectives registraron su casa. Lo que encontraron superó sus peores temores. Un hedor apodrido impregnaba el aire. Casi todo estaba manchado de sangre, la ropa, los muebles, incluso los platos de la cocina. En su nevera, junto con restos de comida, había pequeños fragmentos óseos y un recipiente con lo que parecía tejido cerebral humano. La batidora, completamente manchada de sangre, desprendía un olor nauseabundo. Sobre una mesa encontraron libros de anatomía con ilustraciones de órganos humanos, junto a periódicos donde estaban marcados anuncios de venta de perros. Había 3 collares para mascotas, pero ningún rastro de los animales. Lo más perturbador fue un calendario colgado en la pared. En las fechas de los asesinatos de Teresa Wallin y la familia Mirot aparecía escrita la palabra hoy. Pero lo más escalofriante era lo que estaba por venir. La misma inscripción figuraba en 44 fechas más a lo largo del año. Este asesino creía que podía escapar impune, pero el círculo se cerraba a su alrededor. La acumulación de sangre y restos biológicos en su casa indica que Chase buscaba preservar su fuente de vida, la línea con su obsesión de la descomposición de su propia sangre. En su perfil psicológico fue diagnosticado con esquizofrenia paranoide, un trastorno caracterizado por delirios persistentes y alucinaciones que distorsionan su percepción de la realidad.
En su caso, sus creencias delirantes estaban centradas en la convicción de que su sangre estaba siendo consumida o envenenada, lo que lo llevó a desarrollar rituales perturbadores de recuperación a través del consumo de sangre animal y sangre humana. Estos delirios de hipocondría extrema lo sumieron en un estado de paranoia permanente, donde el mundo exterior era una amenaza constante para su supervivencia. Desde su infancia, Chase mostraba signos de inestabilidad emocional y social. Su comportamiento antisocial y su crueldad hacia los animales formaban parte de un cuadro clásico llamado Tríada de McDonald. Este síndrome es un concepto desarrollado en criminología y psicología para describir un conjunto de 3 comportamientos que, según algunas teorías, pueden ser indicadores tempranos de tendencias violentas o de comportamiento antisocial severo en la adultez, especialmente en casos de asesinos en serie o personas con trastornos psicopáticos. En algunos casos se asocia con tendencias violentas como la piromanía, la neuresis y el maltrato animal. No es un diagnóstico médico ni un criterio clínico oficial, sino una hipótesis formulada en 1963 por el psiquiatra John Alexander McDonald. Su idea era que estos comportamientos podrían estar relacionados con experiencias de abuso, negligencia o trauma en la infancia y podrían indicar problemas emocionales profundos. Uno de los aspectos más perturbadores del perfil psicológico de Richard Chase era la relación con la sangre. No solo la consideraba un elemento vital para su supervivencia, sino que también la incorporó en sus rituales y crímenes de manera compulsiva. El perfil de este asesino y su captura marcaron el fin de una serie de asesinatos que aterraron a la comunidad. El juicio de Richard Chase fue en 1979. Se enfrentó a 6 cargos de asesinato. Sus víctimas fueron Ambrose Griffin, Teresa Walling, Danny Meredith, Evelyn Mirot, Jason Mirot y David Ferreira. Pero lo que sucedió en el juicio no fue simplemente una batalla legal, fue el enfrentamiento de la cordura contra la locura. Imagina un hombre que, convencido de que era un judío perseguido, pedía un abogado de la Liga de Defensa Judía. Su petición fue rechazada, pero la defensa que obtuvo no fue menos aterradora. Sin saberlo, se adentraba en las entrañas de la mente más perturbadas que Sacramento había conocido. Mientras esperaba su juicio, Chase no solo luchaba contra el sistema, sino contra lo que él percibía como un veneno invisible. Aseguraba que la comida que le servían en prisión estaba envenenada y ordenó a su abogado que la analizara. Claro, el análisis resultó negativo, pero la paranoia ya había echado raíces. La defensa trató de argumentar que sus crímenes no fueron premeditados, que su mente enferma lo había llevado a una espiral de violencia incontrolable. Pero en sus entrevistas con psiquiatras, Chase no mostró arrepentimiento, más bien una fascinante mezcla de indiferencia y delirios, diciendo: no maté a nadie, solo a unas cuantas personas, como si todo fuera una cuestión de perspectiva. Este asesino, cada vez más atrapado en sus propios pensamientos, continuó tejiendo una red de excusas delirantes. Los asesinatos, según él, no fueron más que intentos de reponer su sangre, un líquido vital que sentía que le faltaba. En su mente, la sangre de los animales ya no era suficiente, y entonces, en su propia historia de horror, comenzó a tomar giros aún más oscuros. La acusación se centró en un hecho crucial. Aunque mentalmente perturbado, Chase sabía lo que estaba haciendo. La premeditación quedó clara cuando se descubrió que había usado guantes durante los asesinatos y en aquellos calendarios había marcado las fechas donde quería asesinar. ¿Era solo una mente enferma o un ser consciente de sus actos? El jurado, convencido de su culpabilidad, lo condenó a muerte en la cámara de gas.
En una de las entrevistas con él, el perfilador del FBI, Robert Ressler, decidió enfrentarse cara a cara con este monstruo que había aterrorizado a California. En aquellas entrevistas, Robert notó algo peculiar. Los ojos de Chase no eran humanos, parecían los ojos de un tiburón, puntos negros vacíos. Durante aquellas conversaciones, Chase continuó con sus fantasías, hablándole sobre los nazis, ovnis, venenos. Creía que su sangre había sido convertida en polvo por algún tipo de conspiración extraterrestre, y sus paranoias eran tan profundas que solicitó una pistola de radar para luchar contra los invasores del espacio. La psique de Chase, cada vez más deteriorada, comenzó a desplomarse. El 26 de diciembre de 1980, Richard Chase fue encontrado muerto en su celda, aparentemente por una sobredosis de un medicamento llamado Sinecan. ¿Pero fue un suicidio o fue la culminación de una mente rota, buscando escapar de las voces que lo acosaban? Junto a su cama se encontraron 4 hojas de papel cubiertas de códigos y mensajes en los que hablaba de sus últimos pensamientos. Un misterio que con su vida permanece sin resolver. Este asesino sádico será recordado como uno de los asesinos más perturbadores de la historia criminal estadounidense. Su historial de crímenes marcados por la brutalidad y la deshumanización de sus víctimas dejó una huella imborrable en la historia del crimen. Este caso evidenció las fallas en la detención y tratamiento de enfermedades mentales graves, planteando interrogantes sobre los límites entre la locura y la maldad pura. La historia de Chase es un caso extremo que combina enfermedad mental no tratada, negligencia institucional y violencia extrema. Y aquí, amigos, concluye esta historia tan retorcida como real. Espero no haberos dejado con el estómago del revés. Pero esto, amigos, no es un adiós, es solo una pausa. ¿Qué pensáis de este caso? ¿Os dejó tan helados como a mí? Contadme en los comentarios si os ha gustado este oscuro viaje. No olvidéis darle al me gusta. Gracias por caminar conmigo por estas sombras, por escuchar con atención, por estar al otro lado, por pertenecer a esta aventura. Nos encontramos en el próximo episodio de La Cara del Mal.